Cordial saludo, mi nombre es María de los Ángeles Silva, del grupo de Macroeconomía Intermedia y vamos a hacer un análisis muy corto del modelo Mondel-Fleming. Este concepto, este tipo de modelo es un modelo macroeconómico, ISLM, que se basa en representar o tratar de explicar el comportamiento de la economía cuando algunos entes gubernamentales o el banco de un país o de un estado implementan algunas medidas de políticas de carácter económico. Entre esas medidas conocemos la monetaria y la fiscal y algunos tipos de cambio, el fijo y el flexible. También existen políticas monetarias expansivas o restrictivas con el mismo tipo de cambio, fijo o flexible. En esta ocasión vamos a mirar el fijo. En la variable de consumo, cuando la política es expansiva, incrementa la cantidad de dinero, lógicamente aumentando el consumo. Y en cambio en la restrictiva, en el flujo de capital, el tipo de cambio se aprecia. En la misma tipo de política monetaria, pero con cambio flexible, que es otro tipo de cambio, digamos, la variable en la expansiva, el consumo aumenta. Y la variable de importaciones en la restrictiva disminuye las importaciones. Mira que ya tiene una diferencia. Igualmente, la política fiscal. En el tipo de cambio fijo, en la expansiva, en el tipo de inversión, la variable de inversión, la tasa de interés es fija o tiende a aumentar. Y en cambio, en el mismo tipo de política, en el mismo tipo de cambio, pero en la restrictiva, en la variable de importaciones disminuye. Las exportaciones tienden a mantenerse igual. El flujo de capital externo disminuye la renta disponible. Y ya gráficamente, que no vamos a representar la gráfica, la ISM se desplaza a la izquierda y el ALM se desplaza a la izquierda de igual manera. ¿Por qué? Porque influye. Recordemos que un tipo de política fiscal y un tipo de política monetaria siempre van de la mano para lograr los objetivos alcanzados de la política gubernamental. En la política fiscal, según el tipo de cambio flexible, en la expansiva, en exportaciones aumenta la demanda. En cambio, en la variable de importaciones, en la política fiscal restrictiva, aumentan las exportaciones. En el flujo de capital local, el exceso de oferta hay exceso de oferta y de bienes en la restrictiva. En cambio, en la expansiva no altera la cantidad de dinero a nivel local. Mira que una variable, flujo de capital externo, en la expansiva, fiscal con tipo de cambio flexible, eleva la tasa de interés. En cambio, en la fiscal con el mismo tipo de cambio, pero en la restrictiva, la renta disponible disminuye. Entonces hay diferencias. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que este tipo de modelo se le conoce y ayuda a entender los diferentes efectos que traen las políticas monetarias y fiscales que disponen con tipo de cambio fijo o flexible u otros, en el marco analítico, para identificar sus efectos en el contexto de plasmarlo mediante gráficas y poder tener una respuesta de cómo las variables como el consumo, inversión, importaciones, exportaciones u otras se mueven por las políticas antes mencionadas para saber su eficacia de equilibrar una economía local. Para esto sirve este tipo de modelo. Muchísimas gracias por su atención.